Hola a todos, mi nombre es Liz Martínez y soy la gerente de Mercadotecnia y Administración para Latinoamérica en Park System. Bienvenidos a este webinar titulado Análisis de morfología y propiedades nanomecánicas de bacterias probióticas. Antes de iniciar, voy a darles el panorama de la presentación de hoy que durará aproximadamente 30 minutos. Después de la presentación, responderemos unas pocas preguntas, las cuales pueden hacer levantando la mano para realizarlas verbalmente, o bien pueden escribirlas en cualquier momento durante el webinar a través de la casilla del chat. Las preguntas que no se respondan durante el webinar les serán enviadas posteriormente. A continuación, presento a nuestro panelista de hoy, la doctora Gabriela Mendoza. Gabriela tiene un postdoctorado en Ciencias en Materiales, maestría en Ciencias en Bioprocesos, licenciatura en Ingeniería en Ciencias de los Alimentos y licenciatura en Ingeniería, y trabajó como profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desarrolló un biosensor con AFM para detectar bacterias probióticas para su tesis de doctorado. Bienvenida, doctora Gabriela. Gracias, Liz. Muchas gracias por la presentación. Pues como ya Liz lo menciona, en el webinar de hoy vamos a platicar sobre la morfología y propiedades nanomecánicas de bacterias probióticas. Y también quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron para este primer webinar en español. Antes de comenzar con el tema central, quiero darles una pequeña introducción a nuestra compañía. Park Systems es un fabricante líder mundial de microscopios de fuerza atómica y sistemas de microscopía de nanoescala emergentes. Park Systems permite grandes avances en la ciencia en instituciones de prestigio, laboratorios nacionales y diversas compañías a nivel mundial. En esta diapositiva podemos observar diferentes clientes que tenemos en todo el mundo. Park Systems suministra una amplia gama de AFMs que son adecuados para diversas aplicaciones en el mercado. Contamos con dos diferentes gamas. La primera es de investigación y la segunda son sistemas industriales automatizados. En los AFMs de investigación empezamos con el Park XE7, que es para muestras pequeñas, es manual. El siguiente sería el Park NX10 y sus equivalentes para muestras más grandes, el XE7 y el NX20. Un microscopio de gran interés para el área biológica es el Park NX12, ya que cuenta con un microscopio óptico invertido, lo que lo hace ideal para muestras biológicas. También contamos con el Park NX High-Vac por High Vacuum o alto vacío, y dentro de los equipos industriales automatizados contamos con el Park NX HDM hasta el Park NX 3DM. Ahora, dentro de las cuestiones más interesantes sobre estos sistemas es que todas estas líneas de producto que les acabo de mostrar, desde el manual hasta el totalmente automatizado AFM, comparten una plataforma en común, es decir, que tienen todos un escáner desacoplado. Otra cuestión interesante es el modo True Non-Contact o verdadero no contacto que todas estas plataformas comparten. Además, tiene la automatización del programa Smart Scan, que es el procesador para adquisición de imagen. Como este experimento del que voy a platicar hoy se realizó utilizando el microscopio NX10, voy a tomarme esta diapositiva para hablar un poco más sobre este microscopio. Es el sistema más versátil de AFM, cuenta con modos estándares que ya están incluidos, como el modo de no contacto, el modo tapping, el modo de contacto o el pinpoint para propiedades nanomecánicas. Y además tiene otros modos disponibles, como el SICM, que utiliza una sonda, una nanopipeta para escanear y medir la conductividad iónica, o STM sobre el tunelamiento. Ahora, dentro del Smart Scan, que como lo mencionaba anteriormente es el procesador para adquisición de imágenes, tenemos tres diferentes niveles dependiendo el usuario que lo quiera utilizar. El primero es para principiantes, donde se utiliza el modo automático o auto mode, en donde únicamente dando 3 clics el usuario puede adquirir una imagen. También tenemos el modo manual para usuarios con experiencia, en donde ya se despliegan diferentes opciones para que el usuario las pueda manipular. Y el de usuarios avanzados es el modo scripting, que se utiliza para programar sobre una medición específica que el usuario requiera hacer. Dentro de también cuenta con los modos estándar o modos especiales, modos como el MFM, que es para microscopía de fuerza magnética, EFM para fuerza electrostática, entre otros modos que también tenemos adicionales para este microscopio en particular. Accesorios como la EnviroChamber, que es una opción para control de humedad que también es ideal para muestras biológicas.
Ahora, en Park Systems nosotros ofrecemos la mayor precisión, la más alta resolución y que es el método más fácil de utilizar. ¿Cómo se logra la mayor precisión? Esto se logra con el escáner Park AFM desacoplado, es decir, tenemos el escáner X y Y desacoplado del escáner Z. La más alta resolución se logra por la tecnología de Park al utilizar el modo True Non-Contact, de verdadero no contacto, en donde el cantilever está suficientemente cerca de la muestra, sin embargo no está tocando, entonces se adquiere una mejor resolución y además se preserva la agudeza de la punta. Como podemos ver aquí en el primer escáner, posteriormente en el 10º escaneo, y la punta se preserva bien después de estos 10 escaneos. Este es únicamente un ejemplo. Además es el más fácil de utilizar. El software, como les decía, SmartScan, tiene una interfaz muy sencilla de utilizar en donde al únicamente dar 3 clics se puede obtener esta imagen. Para más información, por favor, consulten parksystems.com. Tenemos la página web en español donde pueden encontrar productos, la información sobre diferentes modos específicos, modos avanzados, también artículos técnicos y los eventos próximos de la compañía. Bien, ese es el contenido de la presentación. Primero les platicaré sobre el principio de operación del microscopio de fuerza atómica, que seguramente ustedes están familiarizados con este modo, sin embargo voy a tomar un par de diapositivas para hablar sobre el principio de operación. Posteriormente nos iremos al punto central de este webinar, que es probióticos y microscopía de fuerza atómica. Después hablaré sobre el experimento, los resultados y finalmente las conclusiones. El principio de operación del microscopio de fuerza atómica se basa en el uso de un cantilever con una punta muy afilada, nanométrica, para escanear una superficie. Conforme este cantilever está recorriendo y escaneando una superficie, se pueden llevar a cabo primero fuerzas de repulsión que hacen que el cantilever se desvíe lejos de la superficie. Posteriormente, cuando este cantilever está más cerca de la superficie, tanto que casi está en contacto con ella, se activan las fuerzas atractivas que hacen que el cantilever se desvíe hacia la superficie. Ahora bien, ¿cómo se logra una imagen de fuerza atómica? En este diagrama se observa primero que tenemos el escáner X y Y, desacoplado del escáner Z, como lo mencioné anteriormente. Tenemos la muestra, además el cantilever y la punta, que es esto que se observa aquí. Ahora, tiene un láser que incide en el borde exterior y en la parte posterior de este cantilever, y al estar escaneando una superficie dependiendo las características que tenga la misma, se va a detectar una señal en el fotodetector. Entonces, esta deflexión del cantilever, al ver diferentes características sobre la muestra que se está escaneando, hace que haya una deflexión del láser en el fotodetector. El feedback loop o la retroalimentación es la posición constante del láser y además hace que la distancia sea constante también entre el cantilever y la muestra. De esta manera, al estar escaneando una superficie, se registra la posición Z del escáner en cada píxel y en cada punto. Es decir, de esta forma podemos obtener nosotros una imagen de topografía AFM. La microscopía de fuerza atómica va más allá de la topografía. En esta diapositiva podemos observar diferentes aplicaciones con diferentes modos. Por ejemplo, microscopía de fuerza magnética, donde además de obtener el canal de morfología o de altura de una muestra, también podemos obtener el mapeo magnético, o bien microscopía de fuerza electrostática, donde se obtienen también diferentes canales, microscopía de escaneo por conductividad iónica, en donde no se utiliza un cantilever, sino se utiliza un cabezal diferente, donde se coloca una nanopipeta para poder obtener, y además en una solución electrolítica, para obtener imágenes como las que observamos aquí, con esta nanopipeta. También se puede utilizar modos como lo es nanoindentación, donde un cantilever va a indentar una superficie para obtener diferentes propiedades sobre la muestra. Es decir, la microscopía de fuerza atómica es una técnica multidisciplinaria. Dentro de las aplicaciones, en esta diapositiva se resumen algunas solamente de todas las aplicaciones que puede tener la microscopía de fuerza atómica. Por ejemplo, para ciencia de materiales se puede utilizar para evaluar nanomateriales, polímeros, en eléctrica y electrónica para evaluar semiconductores, celdas solares, en manufactura para sistemas microelectromecánicos, también conocidos como MEMS, en ciencias de la vida para biología celular, microbiología, en nanotecnología para nanofabricación o nanolitografía. Para cada una de estas aplicaciones se puede utilizar o bien los modos básicos de AFM, pero también módulos avanzados o especiales que utilizan diferentes materiales, por ejemplo, la nanopipeta que les comento, o para nanolitografía
se puede utilizar un cantilever más robusto para poder oxidar una superficie o desbastar la misma. Del lado derecho tenemos algunas aplicaciones del área biológica. Por ejemplo, en la parte superior podemos observar la imagen de topografía de fibras de colágeno, material genético, células que están dentro de una solución líquida. Entonces, en los últimos años ha habido un gran interés por la evaluación de bacterias probióticas, específicamente estos porque son microorganismos benéficos. Entonces, veamos la definición de microorganismos probióticos. Son microorganismos vivos que cuando se administran en las cantidades suficientes proveen beneficios a la salud de la persona que los consume. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto de cantidades suficientes? Esto debe ser en el orden mínimo de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro o por gramo de producto para que pueda el huésped obtener estos efectos benéficos. Sin embargo, estos probióticos deben de sobrevivir a diferentes condiciones, como las del tracto intestinal, y además adherirse a su sitio de acción, que en este caso es el colon, para proveer dichos beneficios. Dentro de las especies más comunes de microorganismos tenemos Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus y E. coli no patógeno. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estos probióticos? Pueden ser dentro de alimentos funcionales o dentro de nutracéuticos. Para hacer una diferencia, nutracéuticos son matrices no alimenticias que contienen estos probióticos en cantidades mucho más grandes que los alimentos funcionales. En este caso, estoy ejemplificando el nutracéutico con una ampolleta que contiene bacterias lácticas o bacilos lácticos en una concentración de 1 por 10 a la 11 unidades formadoras de colonia por mililitro, porque en este caso es líquido. Dentro de los alimentos funcionales se pueden obtener en queso, kefir, yogurt, jugos o incluso en pepinillos, entre otros alimentos funcionales. Ahora bien, estas son algunas de las características que deben de cumplir los microorganismos probióticos para poder denominarse como tal. En primer lugar, deben ser seguros, es decir, que no sean patógenos ni tóxicos. Además, que tengan proliferación y colonización en el tracto gastrointestinal. Además, que tengan actividades deseables como inmunoestimulación. Que tengan resistencia a ciertas condiciones específicas del tracto gastrointestinal humano, como el pH del estómago, que resistan también las secreciones pancreáticas y biliares. Además, que tengan beneficios validados clínicamente para condiciones específicas. Otro punto es que tengan estabilidad y viabilidad durante la vida útil del producto en el que se administra, es decir, si está en refrigeración, que se mantenga en refrigeración hasta su consumo, y además que esté en la temperatura adecuada y que se respete la fecha de caducidad que muestra la etiqueta. Y por último, pero no menos importante, la adhesión a mucus o células epiteliales de la persona que lo consume. Ahora bien, el mecanismo de acción radica en la interferencia con microorganismos patógenos. Esto es porque los probióticos producen diferentes sustancias antimicrobianas como ácido láctico, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, ácidos grasos de cadena corta, lo que hace que este ambiente sea indeseable para las bacterias patógenas, y de esta manera van a competir por nutrientes y por receptores, y específicamente van a competir por los sitios de adhesión, que en este caso es la mucosa intestinal. Dentro de los beneficios que podemos obtener son inmunomodulación, disminución de colesterol, en general mejora del sistema inmune y modulación de la microbiota. Ahora bien, como lo mencioné, compiten contra los patógenos por un sitio de adhesión. Entonces, esta adhesión de bacterias probióticas a la superficie del epitelio intestinal y además la colonización en el tracto gastrointestinal son prerequisitos para que se puedan denominar como tal. La adhesión de las bacterias se basa en interacciones físicas no específicas entre dos superficies. En este ejemplo tenemos la interacción entre el epitelio intestinal y las bacterias probióticas o las bacterias patógenas. Esta adhesión se relaciona con las propiedades de la superficie, y estas propiedades pueden ser medidas mediante microscopía de fuerza atómica, específicamente mediante mapeo de propiedades nanomecánicas, también conocido como el modo Pinpoint de Parse Systems. En esta diapositiva quiero hablar sobre dos modos comparativos para poder lograr una caracterización mecánica convencional. Del lado izquierdo podemos observar la microscopía de modulación de fuerza o FMM. Aquí este cantilever es accionado a una frecuencia preestablecida. Hay una variación de propiedades mecánicas en las muestras, lo que dan como resultado cambios en amplitud y fase. Y con esto nosotros podemos tener tres diferentes canales, uno de altura, fase FMM y amplitud FMM. De esta manera podemos obtener imágenes como las que se presentan a continuación,
en donde tenemos la topografía, es decir, la morfología del área que se está escaneando, y además la fase FMM, que el canal de fase da una idea de la composición de este material. Como podemos observar aquí, el material o las áreas más oscuras corresponden a un material, y la fase que está en la parte de atrás, que es más clara, corresponde al material número 2. Ahora, esta técnica, aunque da imágenes, esto no lo hace cuantitativa, es una de las desventajas que tiene. Ahora, comparando con otra técnica mecánica convencional, tenemos la espectroscopía de fuerza-distancia, donde se utiliza un cantilever para indentar en la superficie de una muestra, y aquí vamos a poder obtener datos mecánicos cuantitativos. En la curva de fuerza-distancia vemos en color rojo la curva que corresponde al trazo, que nos da información como dureza y módulo, y la línea azul que corresponde al retraso nos da información como rigidez y fuerza de adhesión. Esto se hace punto por punto, sin embargo no tenemos una imagen para poder complementarla. Ahora, ¿qué pasaría si juntamos estas dos técnicas? Obtenemos el modo pinpoint. Ahora, el modo pinpoint se basa en, como lo mencionaba anteriormente, el cantilever va a indentar la superficie en cada píxel. La configuración convencional o estándar es de 256 por 256 píxeles para obtener una imagen. Si nosotros tomamos en cuenta esto y que en cada punto va a estar indentando, tendríamos más de 65,000 curvas de fuerza-distancia para realizar esta medición. Ahora, esta deflexión del cantilever llega al límite y de esta manera se registra la altura del escáner Z. Y de esta manera podemos obtener los mapas de topografía, rigidez, fuerza de adhesión, entre otros canales, que se obtienen al mismo tiempo y en tiempo real a partir de esas curvas de fuerza-distancia a alta velocidad en cada píxel. Anteriormente esto se lograba en aproximadamente un par de horas, y ahora, dependiendo la configuración que coloquemos en el número de píxeles, se puede obtener a partir de 20 minutos toda esta información. Ahora, en esta curva de fuerza-distancia lo que quiero ejemplificar es cómo se obtienen los diferentes canales, empezando por topografía. En topografía se registra el movimiento del escáner Z y es capturado en el cantilever con el límite de la fuerza, como se observa en el área en color rojo. La rigidez y módulo se calcula de un rango seleccionado de las curvas de fuerza-distancia, que en este caso está en color verde. Y la fuerza de adhesión es calculada en la línea base de la curva de fuerza-distancia, que en este caso está en color azul. Para poder obtener estas tres imágenes que observamos aquí, aunque las imágenes son parecidas, proporcionan información diferente, ya que las unidades de cada una de ellas es diferente, como lo vamos a ver en el video que se muestra a continuación. Este es un video corto del software SmartScan, en donde vemos en la parte del lado derecho los canales que se pueden desplegar. En este ejemplo, solamente para ejemplificar, está la altura, módulo, fuerza de adhesión y rigidez. Sin embargo, en la parte inferior podemos ver que hay más de 8 canales, hay 8 canales disponibles para hacer esta medición. Si se fijan aquí, al momento de estar haciendo el escaneo, cuando está sobre estos círculos, que son un material diferente, se puede observar que el módulo y todas las propiedades mecánicas cambian. Y es un video adelantado, pero esta imagen, si se fijan aquí, se obtuvo en 20 minutos. Entonces, si vemos este mismo video, pero más a detalle, también en el programa SmartScan, vemos del lado izquierdo la altura, del lado derecho la imagen de módulo, y en la parte inferior para ambos su gráfica correspondiente únicamente de trazo. Entonces, si se fijan del lado derecho, cuando está haciendo el barrido sobre estos círculos más oscuros, se mide y se registra el módulo, que como lo ven aquí es de cientos de megapascales, y en la fase más clara es de gigapascales. Entonces, sin que nosotros tengamos la imagen final, podemos estar haciendo una medición de estas propiedades nanomecánicas simultáneamente cuando se está llevando a cabo la medición. Ahora bien, recapitulando, hasta ahora hemos visto la importancia de los microorganismos probióticos, el efecto benéfico, los efectos benéficos que tienen, pero también hemos visto que tiene grandes restricciones para que la persona que lo consume pueda tener estos efectos benéficos. Para ello es importante realizar unos más estudios in vitro, incluso in vivo, y uno de ellos se puede realizar mediante la microscopía de fuerza atómica, específicamente con el modo pinpoint. Para este ejemplo, para este experimento, se evaluó la morfología y las propiedades nanomecánicas de bacterias probióticas y su influencia en la adhesión a un medio. Para este experimento se utilizaron probióticos disponibles comercialmente y el modo pinpoint en un microscopio de fuerza atómica NX10. En esta imagen podemos observar el microscopio de fuerza atómica, este es el sistema principal.
que está sobre una plataforma de aislamiento y esto está dentro de un acoustic enclosure o caja acústica. De esta parte tenemos el controlador y la computadora. Ahora bien, les voy a decir de manera general el experimento que llevamos a cabo para poder realizar para poder tener estos resultados. Primero, del producto comercial, se tomó 1 mililitro de este producto, se centrifugó durante 10 minutos y una vez centrifugado se descartó el sobrenadante y se recuperó la biomasa para realizar 6 diluciones, desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 6. El objetivo de esto es tener las bacterias en una cantidad suficiente y además que estén aisladas para poder hacer la medición de una bacteria individualmente. 0.1 mililitros de estas diluciones se colocaron sobre wafers o chips de silicio, se dejaron secar a temperatura ambiente y posteriormente se verificó esta concentración con un microscopio óptico. Ya que encontramos la solución adecuada para hacer este experimento, se colocó la muestra en el microscopio NX10 en la platina y se midió la topografía y las propiedades nanomecánicas. Posteriormente, se utilizaron dos diferentes programas, el SmartScan para adquirir la imagen y el XEI para el procesamiento de las mismas. Dentro de los resultados tenemos la dilución adecuada para este experimento fue la de 10 a la menos 5. Como se observa aquí, hay bacterias en cantidad suficiente y además están suficientemente dispersas para poder evaluar una por una. De este lado derecho tenemos una imagen del SmartScan, la gota que se secó al ambiente, este es el cantilever, y además puse como ejemplo una imagen de AFM de la dilución de 10 a la menos 1. Si se fijan, aquí están las bacterias muy aglomeradas y no era posible poder realizar la medición en una bacteria particular. Ahora bien, con estas dos imágenes, la de microscopio óptico y la de fuerza atómica, podemos corroborar que la morfología de estas bacterias aisladas es similar a la reportada para microorganismos probióticos. Esta imagen muestra el resultado de la topografía o de altura que se realizó en modo contacto y aquí fue una imagen de 10 micras por 10 micras. Tenemos una amplificación de esta área que muestra la imagen en 3D. Esta imagen fue de 2 micras por 2 micras, también en modo contacto. En ambas imágenes se puede observar que la imagen de altura muestra que la bacteria fue fijada al chip de silicio, como lo vemos aquí, y además esta bacteria aislada muestra un área y perímetro bien definidos con una superficie plana, y esta bacteria aislada tiene la morfología similar a Streptococcus thermophilus, que fue el microorganismo que estaba presente en el producto comercial que se utilizó para este experimento. Para realizar un perfil de líneas de análisis de granos se utilizó el programa XEI. Del lado izquierdo podemos observar la imagen de topografía con el análisis de granos, que corresponde en este caso a un solo elemento, que en este caso es una bacteria aislada. Si tuviéramos 10 o cientos de granos o de bacterias, o células o partículas, también se podría hacer este análisis puntual. Y además tenemos también en esta parte los datos de este grano seleccionado. Del lado derecho tenemos la misma imagen de esta área, que es la imagen de topografía con el análisis de línea y la gráfica correspondiente. Si se fijan, aquí se observa una línea en color rojo que nos da la información transversal o en el eje de Z de esta bacteria o de este grano en particular. Ahora, con este análisis podemos ver análisis de granos muestra datos de la bacteria aislada, es decir, área, volumen y longitud, que fueron 3 parámetros seleccionados. Sin embargo, en el software se pueden seleccionar más de 10 datos de cada grano, y observamos que la longitud de la bacteria es de aproximadamente 0.7 micrómetros, que también coincide con la reportada para este tipo de bacterias probióticas. Dentro de las propiedades nanomecánicas, para esta diapositiva, tenemos 3 canales, que fue el canal de altura, fuerza de adhesión y energía de adhesión. En el caso de la altura se observa una imagen de un color diferente porque se aplicó la opción de Enhanced Color o resaltar el color de esta bacteria o de esta imagen. Y tenemos también en estos otros dos canales una línea transversal para poder obtener información cuantitativa que se observará en la siguiente imagen. Ahora bien, como lo platicaba anteriormente, la adhesión de bacterias se basa en la interacción física entre 2 o más superficies. Para este experimento en particular, se basa entre 3 superficies. La primera, que corresponde a la punta del cantilever, que como lo mencioné está en modo contacto. Entonces el contacto de la superficie 1, que corresponde a la punta del cantilever, y la superficie 2, que es la bacteria. Y después la superficie o la interacción entre la superficie 1, que nuevamente es el cantilever, y la superficie 3, que es donde fue fijada esta muestra, que es el wafer de silicio.
De esta manera tendríamos interacción entre superficie 1 y 3 e interacción entre la superficie 1 y 2, que corresponde a cantilever y bacteria. Tomando esto en cuenta, podemos analizar los resultados. Aquí se muestran nuevamente en la parte superior las diferentes imágenes, que importante mencionar es la misma área y se obtuvo esta información en manera simultánea. Tenemos las gráficas correspondientes en color rojo, que son de energía de adhesión, en color verde, que es fuerza de adhesión, y en color azul, la altura. Que la altura evidentemente muestra plano el wafer de silicio y se observa aquí una altura cuando se hizo el escaneo sobre la bacteria. Ahora bien, podemos observar que la energía de adhesión y la fuerza de adhesión tuvieron un comportamiento similar, como se ve en esta gráfica que tenemos aquí. Además, los valores más bajos se observaron para la bacteria comparados con el sustrato. Es decir, cuando se midió la energía de adhesión en bacterias, se obtuvieron 200 ampojoules y cuando se midió sobre el chip de silicio fueron 400 ampojoules. Para el caso de la fuerza de adhesión, cuando se midió sobre la bacteria fueron de 20 nanonewtons y la fuerza de adhesión sobre el chip de silicio fueron de 45 nanonewtons. Lo anterior indica que se requiere menos fuerza sobre la bacteria que sobre el chip de silicio donde fue colocada esta muestra. Esta bacteria aislada en aire es menos adhesiva que el sustrato de acuerdo a estos resultados. Finalmente, las conclusiones. Primero se observó que la fuerza de adhesión y la energía de adhesión están influenciadas por las propiedades de cada sustrato. Como vemos aquí, teníamos 3 sustratos diferentes y se observó un resultado diferente para ellos. Esta aplicación denota la importancia de la morfología y las propiedades nanomecánicas en bacterias y su adhesividad a un medio o superficie. Y esta aplicación, que fue una prueba de concepto, muestra el uso del microscopio de fuerza atómica para obtener información cuantitativa, incluyendo fuerza de adhesión y energía de adhesión, además de la morfología. Y como perspectivas, como lo mencioné, fue una prueba de concepto, es importante que se evalúen superficies funcionalizadas para poder adherir la bacteria a un sustrato de manera adecuada, sin que pierda su morfología original. Además, también evaluar el estrés mecánico, diferentes cepas, no solamente bacterias probióticas, también pueden ser microorganismos patógenos u otras células. Y además, hacer mediciones en líquidos, esto es con una celda de líquidos, para poder conservar la estructura de las bacterias y hacer una medición en tiempo real. Y antes de concluir, quisiera mencionar los eventos próximos que tenemos en Latinoamérica, empezando la siguiente semana con un workshop que tenemos en la Universidad de Sao Paulo, en el campus Ribeirão Preto, el 4 de junio. También la próxima semana estaremos en el Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados, mejor conocido como NANO 2019. Estaremos en el stand número 10, del 5 al 7 de junio en Buenos Aires. En julio estaremos en un workshop en Colombia, hasta el 2 de agosto en Bogotá y en Medellín. Y en agosto estaremos en el Congreso de Ciencia de Materiales de Cancún, en el stand número 12. Tendremos sesión técnica, tendremos un booth o un stand, como les menciono, en el número 12. Y también una plática en una sesión el primer lunes del Congreso. Y más adelante, en octubre, tendremos el Nanoscientific Symposium, que es un simposio que organiza Park Systems en todo el mundo. Este será el primero en la Ciudad de México. Y bueno, para más información los invitamos a que sigan visitando la página de internet y también las redes sociales donde se muestra toda esta información. Y con esto quiero agradecerles por su atención y bueno, procedemos a la parte de preguntas. Cualquier otra cuestión que deseen platicar sobre microscopía de fuerza atómica, por favor escribirme a gabriela@parksystems.com. Entonces, Liz, por favor, si hay algún comentario. Gracias, doctora Gabriela. Damos entonces paso a las preguntas para nuestra audiencia. Recuerden que pueden escribirnos a través del chat o bien levantar la mano. Muy bien, les agradecemos a todos por haber escuchado este webinar y esperamos que haya sido de gran interés para ustedes. Que tengan un excelente fin de semana.